Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, Campeonato del Mundo del 2013. Nos habíamos quedado en la quinta ronda en el vídeo anterior, las cuatro primeras hicieron tablas. Hablamos de Vishy Anand, campeón del mundo hasta esa fecha y desde el 2007, y el retador era Magnus Carlsen. Tras esas cuatro primeras tablas, la quinta, Magnus Carlsen llegaba a un final aprovechando pues alguna imprecisión por parte de Anand. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace por si no lo habéis visto, muy interesante y como siempre pues intentando aprovechar esos finales que de alguna manera pues ya le hacen famoso. Me bajo un poquito para poder entrar y vamos a ver qué pasa en esta siguiente ronda, ¿no? En la sexta. Anand lleva las piezas blancas ya en el tablero E4 y vamos a ver dónde tengo el ratón. Tras E4, E5 por parte de Carlsen, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, apertura española. A6, defensa Morphy, lo más jugado, caballo F6 también, defensa berlinesa. Enroque en corto son posibilidades, también alfil por C6 o D3 simplemente defendiendo en E4. Alfil C5 por parte de Carlsen, bueno, pues preparando el enroque, teniendo un alfil muy incisivo en la posición, y C3 por parte de las blancas, con cierto control sobre casillas centrales, B4, D4, liberando la casilla de C2, ya que bueno, pues en este tipo de líneas en algún momento las negras podrían buscar desarrollo, expansión en el flanco de dama, atacando al alfil, y este podría venir a C2 también. B3 puede ser una posibilidad estando en diagonales interesantes y bueno, C3 también puede apoyar en algún momento a D4, aunque de momento la ruptura es podría ser algo temprana. No obstante, de momento Carlsen y Anand enrocan en corto, torre 8, torre E1 y tras A6, alfil A4, se empieza a atacar al alfil y se retira finalmente a B3. D6 por parte de las piezas negras, dando salida o libertad a este alfil de casillas blancas también por esta diagonal, aunque este movimiento es posible y todavía sigue la teoría. Se podría haber jugado H6 para tener control sobre la casilla de G5 y evitar lo que viene a continuación, alfil G5 por parte de Anand, teniendo una clavada bastante molesta en el que el alfil de casillas negras no puede desclavarse, y de momento aquí Carlsen juega alfil E6, ¿no? Peleando contra este alfil español, también poderoso por parte de las blancas, más jugadas de desarrollo, caballo BD2, ahora sí H6 y alfil H4 manteniendo la clavada. Tras estas jugadas Carlsen decide capturar con su alfil en B3, aunque hay una línea muy interesante, hablamos de un campeonato del mundo, por lo tanto quizás muy arriesgada también, jugando G5. Aquí las blancas pueden retirar el alfil siguiendo la partida, o también se puede capturar en esta posición entregando una pieza y manteniendo una clavada todavía más fea, ¿no? Sobre las piezas negras, aprovechando también pues que el rey está algo más desnudo. A cambio, bueno, pues las piezas blancas tienen material de menos y la partida tendría que seguir jugándose. No obstante, primero se captura en B3, peón para tener cierta presión sobre este peón de A6 y caballo B8, no para defenderlo, sino para quitarse de la clavada, al menos con el caballo en D7 defender en F6 y luego a ver dónde va esta dama de Magnus Carlsen. Aquí Anand juega H3 y aquí quizás podría ser el momento de jugar D4 para las piezas blancas, ya que bueno, el siguiente movimiento tiene que ser alfil B6, alfil A7, en definitiva retirar el alfil pero nunca capturar en esta posición, ya que tras peón se vuelve a atacar al alfil B6 y finalmente, bueno, pues hay que recordar que este caballo seguía clavado y las blancas están ganando pieza en la siguiente jugada y con ello pues la partida. Anand decide jugar no obstante H3 y tras estos movimientos, bueno, y no os he comentado, perdonad, que tras D4 esto es lo que no tienen que jugar las negras, pero sí retirar el alfil directamente. En caso de que se hiciese este movimiento, la línea podría continuar con alfil por F6, bueno, pues cambiando algunas piezas y también cerrando el centro de D5, C5, C4, B4 y bueno, pues sería otra partida, ¿no? No obstante, bueno, pues tras este movimiento, caballo B, D7 y caballo H2. Bueno, pues reorganizando las piezas, uno y otro jugador, dama E7, conectando las torres. De momento la dama sigue en la diagonal, pero la idea de Carlsen es traer la dama a E6.
ya que las blancas no cuentan con alfil de casillas blancas y quizás la dama está en esta posición centralizada, fuerte y de momento pues sin ataque por parte de las piezas blancas. Caballo de F1, quizás para venir con el caballo a G3, a E3, quizás el destino es F5 o también incluso D5. Alfil B6 juega Carlsen, quizás para lanzar C5, pero caballo E3 ya por parte de Anand. El tema es que jugar C5, aunque es un peón algo retrasado, pues es imprudente, ya que tras caballo D5 las blancas tienen bastante de ventaja. De momento atacan a la dama, dama D8, caballo G4, metiendo más presión a este punto de F6 y si torre 6 para evitar desdoblaje de peones o doblaje de peones, dama F3. Tras estos movimientos las negras tienen todas sus piezas negras prácticamente atadas y tras un movimiento como A6 pues podrían comenzar los cambios, ¿no? Hay ataque sobre la dama, caballo por, nueva captura con jaque y a torre por, pues bueno, de momento se pierde la calidad y aparte, bueno, pues peones doblados y las blancas están ganando. Todo esto no ocurre, ya que estos movimientos se juega dama E6 como comentábamos, quitándose de la clavada y aunque se jugase caballo D5, pues quizás no tendría el mismo efecto, ¿no? Tras estas jugadas, son las blancas las que juegan B4. Por un lado, bueno, pues aunque la dama defiende el peón de B3, este peón de B4 está defendido, también tiene cierto control sobre casillas en la quinta y tras estos movimientos A5, B por A5, alfil por y caballo HG4. Alfil B6, volviendo Carlsen con el alfil y aquí vienen varios cambios, primero con el alfil en F6, caballo por y dama por F6. Tras estas jugadas, Anand quiere conectar las torres y juega dama G4 no siendo un gran movimiento, quizás dama E2 podría ser más interesante y aunque no está perdiendo la partida vamos a ver lo que Carlsen saca de provecho. Si juega alfil E2 defiende varios peones, la dama se ha desarrollado y también el caballo de E3. Como decimos se juega dama G4 y esto Carlsen lo aprovecha rápidamente para ganar un poquito, ¿no? en su posición, capturando en E3. El tema es que tras esta captura, torre por no es posible, ya que cae la torre de A1 y en caso de capturar primero en A8, pues bueno, el tema es que te están entrando con la dama en F2, te están dando jaque y a rey H2 antes de capturar en E1, ya que la torre pues también está tocada, alfil F4 nuevo jaque. Hay que entregar la dama, ya que si no, pues bueno, si rey H1 habría temas incluso de mate y las blancas están completamente perdidas. Por lo tanto, tras este movimiento, lo que ha conseguido Carlsen es que se doblen peones. Es verdad que son centrales y podrían desdoblarse en algún momento, pero de momento eso es poquito que ha ganado. La partida continúa con dama E7, retirándose de torre de que controle la casilla o la columna F, C5 ahora sí, y tras rey H2, mejorando la posición de su rey, C4 ya por parte de Carlsen. D4, torre por A1, torre por y tras dama B7, tocando de momento una vez en el punto de E4, se juega torre D1. Tras estos movimientos, dama C6 y dama F5 por parte de Anand. Quizás en esta posición podría intentar o haber intentado cerrarle el centro, se ataca la dama, se puede retirar a B6 atacando el punto de E3, pero no obstante dama D7 ataca la torre de E8. Hay varias líneas bastante de tablas, torre de 8 atacando la dama, dama E7 e incluso aquí torre A8 para evitar quizás que las blancas entrasen con la torre en la séptima. No obstante, las blancas pueden intentar torre F1 con presión en F7, F6 cerrando la posición y tras dama E6 jaque, bueno, pues rey H8, torre por F6 entregando material, pero a cambio consiguen tablas por repetición, ¿no? Volviendo a la partida, Anand juega dama F5 y aquí Carlsen pues vuelve a aprovechar capturando en D4. Peón por no es posible desdoblándose ya que cae el peón de 4, las piezas negras contarían con peón de más y una posición bastante fuerte y a torre F1 presionando en F7, por ejemplo, dama B7 defiende en F7 y mantiene la torre de 4 defendida. Por lo tanto, torre por D4, además Anand tiene ahora 3 islas de peones doblados centrales y aquí Carlsen pues sigue apretando la posición. Torre
F5 expulsando a la dama, esta viene a F3 y aquí Anand queda muy pasivo, ¿no? Están defendiendo dos veces este peón de E4, dama C7 para traer la dama a E7 y estar más cerca de este empuje de peones que vamos a ver a continuación. Rey H1, dama E7 como decimos y tras dama G4 casi sin movimientos, rey H7 empezando con la expansión en el flanco de rey. A dama F4 continúa con G6, rey H2 y tras jugarse rey G7, dama F3 por parte de Anand. La partida continúa con torre E6 y dama G3 por parte de las blancas. El tema es que deja de defender un peón que es en E4 a cambio de atacar dos veces el peón de D6. No obstante, se deja un peón. Es verdad que son peones doblados y quizás, pues bueno, tiene o lo que hace seguramente es intentar aguantar con un peón de menos, ¿no? Tras estas jugadas, torre por E4, dama por D6 y antes del cambio de damas, primero torre por E3. Dama por E7, torre por E7, torre D5 atacando en B5 y torre B7, bueno, pues defendiendo la posición. La partida continúa con torre D6, F6, H4 y rey F7. Quizás H5 por parte de Carlsen sería más interesante por lo que va a venir a continuación, ya que es Anand el que juega H5 con una idea maravillosa. El tema es que se captura estropeando completamente la estructura de peones y si aquí las negras juegan G5 el problema es que, bueno, pues es una posición casi o muy de tablas, ¿no? Rey G3, rey E7, la torre simplemente se retira y a torre D7 tienes aquí torre C5, torre B6 y bueno, pues ¿qué pueden hacer las piezas negras? Aun jugando torre D5, la torre sigue cortando al rey enemigo y una posición muy difícil de progresar, ¿no? Para las negras. Por lo tanto, Carlsen tiene que intentar avanzar con esta estructura. Torre D5 atacando en H5, rey G6 defendiendo y tras estas jugadas rey G3, torre B6 y posteriormente torre C5. Tras estos movimientos se juega F5, quizás para avanzar el rey a G5, pero rey H4 por parte de Anand. Esta quizás también era parte de su idea, bloquear estos peones doblados y aquí Carlsen entiende que tiene que devolver material para poder progresar. Deja defender el peón de B5, torre por B5, torre 4 jaque echando al rey primero y tras retirarse H3 ahora sí que puede jugar rey G5. Tras estos movimientos la torre viene por la parte de atrás buscando tema de jaques, pero Carlsen hace primero este movimiento muy inteligentemente, ¿no? H4, torre G8, rey H5 escondiéndose y tras torre F8 atacando al peón de F5, torre F4. Tras estas jugadas, la torre viene a C8, Anand yendo y viniendo y torre G4 con la idea de, bueno, pues seguir dando jaques y expulsar nuevamente al rey. La torre vuelve a F8 atacando al peón, primero torre G3 jaque, rey H2 y ahora rey G5 defendiendo. La torre vuelve a G8, rey F4 y el tema es que esta torre se tiene que retirar. Si captura en esta posición, bueno, pues las piezas negras logran desdoblar 3 contra 1 y este peón es muy fuerte en la posición ya que, bueno, pues evita quizás que las blancas jueguen B3, B4, ¿no? Como decimos, Anand tiene que retirarse, no obstante captura en C4, parece impepinable y tras rey E3 Carlsen permitiéndolo, torre por C4 atacando en H4 y F4 defendiendo, bueno, pues el peón, ¿no? Aquí viene quizás el error de la partida, jugando torre A4 y un movimiento como B4 pues le mantendría vivo, ya que tras torre A4, como sigue la partida, se juega H3. Si lo hacemos ahora jugando B4, la diferencia es que tras estos movimientos, torre G5 retirándose de esta posición, manteniendo al rey encerrado en la columna H, torre C6, ¿no? Atacando al peón de H6, F3 buscando la coronación y tras un jaque, rey F2, si el rey se retira quedaría cortado y bueno, pues quizás este peón se podría capturar, son hasta las 5 primeras líneas en el módulo son tablas y tras jugarse rey F2, C4 ya por parte de las blancas, torre G2 con jaque, rey H1 y bueno, es difícil progresar, ¿no? Pues seguramente un nuevo jaque, rey H2 y a torre E1
torre por H6 capturando, ¿no? Siendo muy difícil, bueno, pues llegar a la captura. También las blancas tienen peones pasados y hay posición de tablas. No obstante, Anand juega torre A4, su idea es dar jaques quizás por la tercera y segunda, pero el problema es que tiene sus propios peones parándole. Tras estos movimientos H3 y tras G por H3, torre G6, defendiendo además su peón de H6 y dejando clavado al rey completamente. La partida continúa con C4 primero, F3 y tras torre A3 dando un jaque rey E2. B4 por parte de las blancas, ya F2 en la posición, un nuevo jaque y tras retirarse el rey a F3, torre A3, rey F4 y tras torre A8, aquí podríamos pensar en torre A1 intentando atacar en F2, pero no obstante torre 6 para torre 1 pues prácticamente es ganadora. Si la torre viene a F1 buscando esta captura, rey F3 y este rey pues vuelve a estar en problemas, ¿no? No puede pasar gracias al rey y al peón de F2. Y bueno, pues, ¿qué pueden hacer? Jugar B5, torre E1, hay que entregar la torre en F2 y tras estas capturas, aunque parece que van a coronar las piezas blancas, la torre llega a tiempo, ¿no? Torre B5 y bueno, pues pierden, ¿no? Por lo tanto, se intenta no obstante jugar torre A8, pero tras este movimiento, torre G1, en esta posición Anand finalmente abandona. El tema es que, bueno, pues viene en la siguiente jugada coronación por parte de las blancas y a torre F8, por ejemplo, intentando capturar en rey E3 defiende al peón. Si se da un nuevo jaque en E8, rey D4 capturando estos peones y, bueno, pues la partida perdida. Por lo tanto, tras 6 partidas, Carlsen se pone con 2 puntos de ventaja, un total de 12 matches o 12 partidas y de momento todo en el aire. Un saludo y vamos hablando. Chao.